Delphias Audiolibros presenta Halo, la caída de Reach. Este libro es la primera novela del universo de Halo en ser publicada. Fue escrita por Eric Nylund y publicada el 30 de octubre de 2001. Capítulo 21. 2120 horas. 18 de julio de 2552. Calendario militar. UNSC Iroquois. Área militar de preparación en órbita alrededor de Sigma Octanus 4. Estado de la nave. El capitán Kiss dijo mientras caminaba por el puente, abrochándose el cuello. Se dio cuenta de que la estación de reparación Cradle todavía oscurecía su cámara de babor. ¿Y por qué no hemos salido de esa estación todavía? Señor, toda la tripulación está en sus puestos de combate, respondió el teniente Dominic. El cuartel general lo comunicó. Datos tácticos cargados en su estación. Una perspectiva táctica de la Iroquois, las embarcaciones vecinas y la Cradle apareció en la pantalla personal de Kiss. Como puede ver, continuó el teniente Dominic, salimos de la estación, pero se están moviendo por el mismo vector de salida que nosotros. El vicealmirante Stanford los quiere con la flota. El capitán Kiss tomó su lugar en su silla de mando, el asiento caliente, como se le conocía más coloquialmente, y revisó los datos. Asintió con satisfacción. Parece que el vicealmirante tiene algo bajo la manga. Se volvió hacia la teniente Hall. Estado del motor. Teniente, motores calientes al 50%, reportó. Se enderezó a toda su altura, casi 2 metros, y miró al capitán Kiss a los ojos con algo que estaba cerca de estar a la defensiva. Señor, los motores recibieron una verdadera paliza en nuestro último enfrentamiento. Las reparaciones que hemos hecho son, bueno, lo mejor que podíamos hacer sin un completo reacondicionamiento. Entendido, teniente, contestó Kiss con calma. En realidad, Kiss también estaba preocupado por los motores, pero no serviría de nada hacer que Hal se sintiera más intranquila de lo necesario. Lo último que necesitaba ahora era socavar su confianza. Oficial de artillería. El capitán Kiss se volvió hacia la teniente Hikawa. La pequeña mujer se parecía más a una muñeca de porcelana que a una oficial de combate, pero Kiss sabía que su delicada apariencia era solo superficial. Tenía agua helada en lugar de sangre y nervios de acero. Cargando armas Mac, reportó la teniente Hikawa. 65% y subiendo a un ritmo del 2% por minuto. Todo lo que había sobre la Iroquois se había ralentizado hasta el límite. El motor, las armas, incluso la rígida Cradle les seguía el ritmo. El capitán Kiss se sentó más derecho. No había tiempo para las autorrecriminaciones. Tendría que hacer lo mejor que pudiera con lo que tenía. Simplemente no había otra alternativa. Las puertas del ascensor se abrieron y un joven subió a la cubierta. Era alto y delgado. Su cabello oscuro, más largo de lo permitido por las normas, había sido peinado hacia atrás. Era desarmantemente guapo. Kiss notó que la tripulación femenina del puente se detuvo para mirar al recién llegado antes de regresar a sus tareas. Alférez Lovell reportándose al servicio. Capitán, hizo un saludo perspicaz. Bienvenido a bordo, Alférez Lovell. El capitán Kiss le devolvió el saludo, sorprendido de que el desaliñado oficial pudiera demostrar una adherencia tan firme al protocolo militar. A la consola de navegación. Por favor. Los oficiales del puente examinaron al alférez. Era muy inusual que un oficial de tan bajo rango piloteara una nave capital. Señor, Lovell arrugó su frente, confundido. ¿Ha habido algún error, señor? ¿Es usted el alférez William Lovell, quien recientemente estaba apostado en el puesto de avanzada remoto sensor Arquímedes? Sí, señor. Me sacaron de ese servicio tan rápido que yo. Entonces, ocúpese de su puesto, alférez. Sí, señor. El alférez Lovell se sentó en la consola de navegación. Se tomó unos segundos para familiarizarse con los controles. Luego los reconfiguró más a su gusto. Una leve sonrisa se dibujó en la comisura de la boca de Kiss. Sabía que Lovell tenía más experiencia en combate que cualquier teniente en el puente, y se alegró de que el alférez se adaptara tan rápidamente a entornos desconocidos. Muéstreme la posición de la flota y la ubicación relativa del enemigo, alférez, ordenó Kiss. A la orden, señor, contestó Lovell. Sus manos bailaron a través de los controles. Un momento después, un mapa del sistema se instaló en su lugar en la pantalla principal. Docenas de pequeños marcadores tácticos triangulares mostraban la flota del vicealmirante Stanford concentrándose entre Sigma Octanus 4 y su luna. Era una buena posición de apertura. Luchar en órbita alrededor de Sigma Octanus 4 los habría atrapado en el pozo gravitatorio, como luchar de espaldas a una pared. Kiss estudió el despliegue, y frunció el ceño. El vicealmirante había movido la flota a una formación de cuadrícula muy apretada. Cuando el Covenant les disparara sus armas de plasma, no habría espacio para maniobrar. El Covenant se estaba moviendo rápidamente hacia el interior del sistema. El capitán Kiss contó 20 firmas de radar. No le gustaban las probabilidades. Recibiendo órdenes, dijo el teniente Dominic. El vicealmirante Stanford quiere a la Iroquois en esta ubicación lo antes posible. En el mapa, un triángulo azul pulsaba en la esquina de la formación de cuadrícula. Alférez Lovell, llévenos ahí a la mejor velocidad. A la orden, señor, contestó. El capitán Kiss luchó contra una ola de vergüenza.
El muelle estelar Cradley comenzó a adelantarse a la Iroquois, ocupó una posición directamente sobre la formación de la falange del almirante. La estación de reacondicionamiento rotó, presentando su borde a la flota del Covenant que se acercaba para mostrarles un área de objetivo más pequeña. Impulso de rotación y reversión, dijo el alférez Lovell. La Iroquois dio la vuelta y se detuvo. Propulsores para mantener la posición. Estamos en posición, señor. Muy bien, alférez. Teniente Hikowa, desvíe toda la energía que necesite para cargar las armas Mac. A sus órdenes, señor, contestó Hikowa. Condensadores cargando a máxima velocidad. Capitán, dijo el teniente Dominic. Estamos recibiendo una solución de disparo encriptada y temporizadores de cuenta atrás de la IA de la Leviatán. Transfiera ese vector a la teniente Hikowa y muéstramelo en pantalla. Una línea apareció en el mapa táctico, conectando a la Iroquois con una de las fragatas Covenant que se acercaban. El temporizador de disparo apareció en la esquina. 23 segundos. Ahora muéstreme las soluciones de disparo de toda la flota, teniente Dominic. Una red de trayectorias cruzó el mapa con una pequeña cuenta atrás al lado de cada una. El vicealmirante Stanford tenía la flota intercambiando fuego con el Covenant como una línea de bates rojas y milicias coloniales en la Guerra de la Independencia, tácticas que podrían describirse mejor como sangrientas o suicidas. ¿Qué demonios estaba pensando el vicealmirante? Kiss estudió los despliegues, tratando de adivinar un método para la locura de su oficial al mando. Entonces entendió, arriesgado, pero, si funcionaba, brillante. La cuenta atrás de los disparos de la flota estaba más o menos programada para que los disparos se escalonaran en 2, tal vez 3, salvas masivas. La primera salva podría, con suerte, derribar los escudos de las naves del Covenant. La salva final iba a ser el golpe de gracia, pero solo podía funcionar una vez. Después de eso, la flota del UNSC sería destruida cuando las naves restantes del Covenant devolvieran el fuego. La Iroquois y las otras naves eran blancos fijos. Se daba cuenta que el vicealmirante no podía alejarse demasiado de Sigma Octanus 4, pero con un impulso cero, y sin espacio para maniobrar, no habría forma de evitar esos pernos de plasma. Haga sonar las alarmas de descompresión en todas las secciones no esenciales, teniente Hall, y luego vacíelas. Sí, señor, dijo ella, y se mordió el labio inferior. Armas, estado de los Mac. Los ojos de Kiss estaban pegados a la cuenta atrás. 20 segundos. 15. 10. Señor, los sistemas de armas Mac están calientes. Hikowa anunció. Quitando los seguros ahora. Las naves del Covenant comenzaron a rotar lentamente en el espacio, aunque su impulso continuó llevándolas en su trayectoria de entrada hacia la falange del UNSC. Motas de luz roja se acumulaban a lo largo de las líneas laterales de las naves alienígenas. 5 segundos. Transfiriendo el control de disparo a la computadora, dijo la teniente Hikowa. Introdujo una serie de códigos de disparo en la computadora y luego aseguró los controles. La Iroquois retrocedió y escupió 2 rayos de truenos hacia el enemigo. La pantalla de estribor mostraba a los destructores y fragatas del UNSC lanzando su salva inicial. La flota del Covenant también disparó. Furiosas lanzas rojas de energía corrieron por el espacio hacia ellos. ¿Tiempo hasta que el plasma impacte? El capitán Kiss le preguntó al alférez Lovell. 22 segundos. Señor. El vacío entre las dos fuerzas opuestas se llenó con un centenar de líneas de fuego y metal ardiente que parecía romper el tejido del espacio. Sus trayectorias se cerraron unas sobre otras, luego se cruzaron, y los pernos de fuego se agrandaron en la pantalla principal. El teniente Dominic dijo, recibiendo un segundo juego de soluciones de fuego y tiempos. El vicealmirante Stanford está en el canal prioritario, señor. Colóquelo, holotanque 2, ordenó Kiss, cerca de la pantalla de visualización principal. Un pequeño tanque holográfico, normalmente reservado para la IA de la nave, entró en funcionamiento. La imagen fantasmal del vicealmirante Stanford apareció. Todas las naves, mantengan sus posiciones. Desvíen toda la potencia del motor para recargar sus armas. Tenemos algo especial preparado. Sus ojos se entrecerraron. Bajo ninguna circunstancia, repito, bajo ninguna circunstancia rompan posición o disparen antes de que se les ordene hacerlo. Stanford fuera. La proyección holográfica del vicealmirante desapareció. Órdenes, señor. El alférez Lovell se giró en su asiento. Ya oyó al vicealmirante. Alférez. Propulsores para mantener la posición. Teniente Hikowa, recargue esas armas de inmediato. A sus órdenes, señor. Kiss asintió mientras Hikowa se giraba hacia su tarea. 3 segundos para el impacto de la primera salva, anunció. Kiss se giró hacia la pantalla táctica, concentrándose en las rondas Mac que se arrastraban por la pantalla. Las rondas Mac de la flota se estrellaron contra las líneas del Covenant. Sus escudos parpadeaban de color azul plateado y se sobrecargaban cuando los proyectiles superdensos se estrellaban contra la formación. Varias naves se desviaron de su posición a causa del impacto. ¿Armas?, gritó. ¿Estado del enemigo? Múltiples impactos en la flota del Covenant, señor, contestó Hikowa. Salva 2 impactando. Ahora, un puñado de los disparos cerraron limpiamente. Kiss hizo una mueca de dolor,
Cada una de las rondas Mach fuera de la trayectoria significaba que una nave enemiga más sobreviviría para responder al fuego. La gran mayoría, sin embargo, se estrelló contra las embarcaciones alienígenas sin protección. El destructor líder del Covenant recibió un impacto directo de un proyectil pesado, que envió a la nave alienígena a un tambaleante giro a babor. Kiss vio cómo los motores del destructor se encendían mientras su piloto luchaba por recuperar el control, justo cuando un segundo proyectil Mach golpeaba en el lado opuesto de la nave. Durante un instante, la embarcación Covenant se estremeció, se mantuvo en posición, y luego se flexionó a medida que las tensiones del casco se volvían demasiado grandes. El destructor se desintegró y dispersó los escombros en un amplio arco. Una segunda nave Covenant, una fragata, se estremeció bajo el impacto de múltiples rondas Mach. Escoró a estribor y embistió a la siguiente fragata en la formación enemiga. Chispas y pequeñas explosiones estallaron desde las naves mientras una columna blanca grisácea de atmósfera ventilada explotaba en el espacio. Las luces de las naves parpadearon, y luego se oscurecieron cuando el par de naves espaciales muertas, bloqueadas en un abrazo mortal, se adentraron en el corazón de la línea Covenant. Un momento después, las naves siniestradas chocaron contra una tercera fragata del Covenant, y explotaron, enviando zarcillos de plasma a través del espacio. Una docena de sus naves ventilaron la atmósfera e incendios parpadeaban dentro de sus cascos. La pantalla de visualización frontal, sin embargo, estaba ahora llena con el fuego de sus armas que se acercaba. Comandante de flota en canal prioritario, anunció Dominic. Solo audio. Conéctelo, teniente, ordenó Kiss. Un siseo de estática crujió a través de los altavoces del sistema de comunicación. Un momento después, la voz del vicealmirante Stanford irrumpió tranquilamente a través del ruido. Lidera todas las naves, mantengan sus posiciones, dijo el vicealmirante. Prepárense para disparar. Transfieran los temporizadores a sus computadoras y sujétense a sus sombreros. Una sombra cruzó la cámara superior. En la pantalla, el capitán Kiss observó cómo la estación de reparación Crable, la placa casi 1 kilómetro de lado, rotó y comenzó a deslizarse frente a la formación de su falange. Cristo, susurró el alférez Lovell, van a recibir los impactos por nosotros. Dominic, revise los visores. ¿Hay alguna cápsula salvavidas saliendo de la Crable? Preguntó Kiss. Él ya sabía la respuesta. Señor, contestó Dominic, su profunda voz llena de preocupación. Ninguna nave de escape ha salido de la Crable. Todos los ojos del puente de la Iroquois estaban clavados en la pantalla. Las manos de Kiss se apretaron con ira e impotencia. No había nada más que hacer que mirar. La pantalla de visualización frontal se volvió negra cuando la estación pasó por delante de ellos. Puntos de color rojo y naranja aparecieron a lo largo de la superficie posterior. Vapor metálico salía ventilado en columnas. La Crable se acercó más a la flota. El impacto de los torpedos de plasma la hizo retroceder. La estación siguió desplazándose hacia abajo, esparciendo los daños. Aparecieron agujeros en la superficie. La celosía interna de barras de acero quedó expuesta y, segundos más tarde, brillaba al rojo vivo, con lo que la pantalla de visualización volvió a estar despejada. Cámaras ventrales, dijo el capitán Kiss. Ahora, la perspectiva cambió cuando Dominic pasó a las cámaras del vientre de la Iroquois. La estación Crable reapareció. Giraba y toda su superficie delantera estaba radiante. El calor se extendía hacia los bordes. El centro se licuaba y se desprendía. Cañones Mach listos para disparar en 3 segundos, anunció la teniente Hikowa, su voz fría y enfadada. Blanco fijado. Kiss agarró los brazos de la silla de mando. La tripulación de la Crable compró este tiro para nosotros, teniente, gruñó el capitán Kiss. Haga que valga la pena. La Iroquois se estremeció al disparar el arma Mach. En la pantalla de estado, Kiss observó cómo el resto de la flota del UNSC disparaba simultáneamente. Un saludo de 21 cañones 3 veces para los que estaban a bordo de la estación y que habían dado sus vidas. Todas las naves, rompan formación y ataquen. El vicealmirante Stanford bramó. Escojan sus objetivos y disparen a discreción. Llévense a tantos de estos bastardos como puedan. Stanford fuera. Tenían que moverse antes de que las armas de plasma del Covenant se recargaran. Denme el 50% de nuestros motores, ordenó el capitán Kiss. A la orden. El alférez Lovell y la teniente Hall respondieron al unísono. Teniente Hikowa, libere los seguros del sistema de misiles Archer. Seguros desacoplados, señor. La Iroquois se alejó en un ángulo casi recto de la formación de la falange. Las otras naves del UNSC se dispersaron en todos los vectores. Un destructor del UNSC, la Lancelot, aceleró directamente hacia la línea del Covenant. Mientras las naves del UNSC se dispersaban, la salva Mach llegaba a las naves Covenant. Las soluciones de fuego del almirante se dirigían contra el resto de las naves más pequeñas del grupo de combate del Covenant. Sus escudos brillaban, ondulaban, y luego desaparecían de la existencia. Sus fragatas fueron destrozadas bajo el impacto de la potencia de fuego. Agujeros se rasgaron a través de sus cascos. Una nave espacial siniestrada se desplazaba perezosamente por el área de batalla. La sorpresiva segunda salva le había costado mucho al Covenant,
Una docena de naves enemigas estaban fuera de la lucha. Eso dejaba 8 embarcaciones del Covenant, destructores y cruceros. Láseres de pulso y misiles Archer fueron disparados, y cada nave en pantalla aceleró hacia la otra. Tanto las naves Covenant como las del UNSC liberaron sus cazas individuales. La computadora táctica estaba teniendo problemas para rastrear todo. Kiss se maldijo a sí mismo por la falta de una IA en la nave. Mientras el fuego de los misiles y las descargas de plasma se estrellaban en la oscuridad, las naves individuales, los cazas Longsword de los humanos y los cazas planos y vagamente con forma de pez del Covenant, se zambullen y disparan, y son impactados contra las naves de guerra. Los misiles Archer dejan rastros de los gases de escape. Los láseres de pulso azul se dispersan dentro de nubes de propelente y atmósfera ventilada, y emiten un brillo azul fantasmal sobre la escena. «¿Órdenes, señor?», preguntó Lovell con nerviosismo. El capitán Kiss se detuvo. Algo se sentía mal. La batalla era un absoluto caos, y era casi imposible decir exactamente lo que estaba pasando. Los datos de los sensores eran desviados por las constantes detonaciones y el fuego de las armas de energía de los alienígenas. «Escaneé cerca del planeta, Teniente Hall», dijo Kiss. «Alférez Lovell, acérquenos a Sigma Octanus 4. «Señor», el teniente Dominic dijo. «¿No vamos a atacar a la flota del Covenant?» «Negativo, teniente». La tripulación del puente se detuvo durante una fracción de segundo. Todos excepto el alférez Lovell, quien manipuló los controles y trazó un nuevo rumbo. Toda la tripulación del puente había probado la idea de ser héroes en su última batalla, y querían más. El capitán Kiss sabía cómo era eso. Y sabía lo peligroso que era. Sin embargo, no iba a lanzarse a la batalla, con la Iroquois a media potencia, su integridad estructural ya comprometida, y sin ninguna IA que le permitiera montar una defensa de punto contra las naves individuales del Covenant. Un torpedo de plasma en sus cubiertas inferiores los destriparía. Si se quedaba donde estaba e intentaba disparar hacia la refriega, era igual de probable que golpeara accidentalmente a una nave amiga que a una nave del Covenant. No, había varias naves Covenant dañadas en la zona. Acabaría con ellas. Se aseguraría de que no pudieran lanzar ningún ataque a su flota. No había gloria en la acción, pero considerando su condición actual, la gloria era de poca importancia. La supervivencia era aún más importante. El capitán Kiss vio la furia de la batalla en la cámara de estribor. La Leviathan recibió un perno de plasma, y sus cubiertas de proa se quemaron. Una nave Covenant chocó con la fragata Fairweather del UNSC. Las superestructuras de las dos naves se entrelazaron, y ambas naves abrieron fuego a quemarropa. La detonó en una bola de fuego nuclear que engulló al destructor del Covenant. Ambas naves se desvanecieron de la pantalla táctica. «Nave Covenant detectada en órbita alrededor de Sigma Octanus 4, informó la teniente Hall. «Déjeme verla», dijo Kiss. Una pequeña embarcación apareció en la pantalla. Era más pequeña que el equivalente del Covenant de una fragata, pero definitivamente más grande que una de las naves de descenso de los alienígenas. Era brillante y parecía oscilar dentro y fuera de la nada del espacio. Las cápsulas del motor eran desconcertantes y carecían del característico brillo blanco-púrpura de los sistemas de propulsión del Covenant. «Están en una órbita geosincrónica sobre Côte d'Azur», informó la teniente Hall. «Sus propulsores están disparando microráfagas. Se mantiene en posición con precisión, señor. Si lo adivinara». El teniente Dominic interrumpió. «Detectó dispersión de una transmisión de haz estrecho en la superficie del planeta, señor». «Un láser infrarrojo lejano». El capitán Kiss se volvió hacia la batalla principal en la pantalla. ¿Esta matanza era solo una distracción? El ataque original contra Sigma Octanus 4 tenía como único propósito el desembarco de naves e invadir Côte d'Azur. Una vez logrado esto, su grupo de batallas se había ido. Y ahora, cualquiera que fuera el propósito del Covenant, estaban enviando información a esta nave furtiva, mientras que el resto de su flota impedía que las fuerzas del UNSC interfirieran. «Al diablo», murmuró. «Alférez Lovell, trace un rumbo de colisión hacia esa nave». «A la orden, señor». «Teniente Hall, empuje los motores lo más lejos que pueda». «Necesito toda la velocidad que me pueda conseguir». «Sí, señor». «Si ventilamos el refrigerante primario y usamos nuestra reserva, puedo aumentar la potencia del motor al 66%. Por 5 minutos». «Hágalo». La Iroquois se movió con lentitud hacia la nave del Covenant. «Intercepción en 20 segundos», dijo Lovell. «Teniente Hikowa, arme las cápsulas de misiles Archer de la A hasta la D. Vuele por los aires a esos hijos de puta del Covenant». «Cápsulas de misiles Archer armadas, señor», contestó suavemente. Sus manos se movieron grácilmente sobre los controles, disparando. Los misiles Archer corrieron hacia la nave furtiva Covenant, pero al acercarse al objetivo, empezaron a desviarse de lado a lado y luego giraron fuera de control. Los misiles gastados cayeron hacia el planeta. La teniente Hikowa maldijo silenciosamente en japonés. «Se atascaron los seguros de orientación de los misiles», dijo. «Swain falsificó los paquetes de orientación, señor». «Entonces, no había otra opción», pensó Kiss. «Pueden interferir nuestros misiles. Vamos a verlos interferir esto». «Atropéllelos»,
Alférez Lovell, ordenó Kiss. Se mojó los labios. A sus órdenes, señor. Haga sonar la alarma de colisión, dijo el capitán Kiss. Todos a sus puestos, prepárense para el impacto. Se está moviendo, dijo Lovell. Manténgase sobre ella. Corrigiendo el rumbo ahora. Sujétense, dijo Lovell. La Iroquois de 8.000 toneladas chocó contra la pequeña nave del Covenant. En el puente, apenas sintieron el impacto. La diminuta embarcación alienígena, sin embargo, fue aplastada por la fuerza. Su estropeado casco giró hacia Sigma Octanus 4. Reporte de daños, gritó Kiss. Las cubiertas inferiores de la 3 hasta la 8 muestran una brecha en el casco, señor, dijo Hal. Los mamparos internos ya estaban cerrados, y no había nadie en esas áreas, según sus órdenes. No se ha informado de daños en el sistema. Bien, llévenos a su posición original. Alférez Lovell. Teniente Dominic, quiero que ese haz de transmisión sea interceptado. Las cámaras ventrales mostraron que la nave Covenant se sumergió en la atmósfera. Su escudo brilló en amarillo, luego en blanco, y luego se disipó al fallar los sistemas de la nave. Explotó en llamas carmesí y ardió a través del horizonte, una negra columna de humo siguiendo su estela. La Iroquois está perdiendo altitud, dijo el alférez Lovell. Estamos cayendo en la atmósfera del planeta, el cual nos atrae. La Iroquois giró 180 grados. El alférez se concentró en sus pantallas, y luego dijo, no es bueno, necesitamos más energía. Señor, ¿permiso para encender propulsores de emergencia? Concedido. Lovell hizo explotar los propulsores de emergencia de popa y la Iroquois salió disparada. Los ojos de Lovell estaban fijos en las pantallas del repetidor mientras luchaba por cada centímetro de maniobra que podía conseguir. El sudor corría por su frente y empapaba su traje de vuelo. Órbita estabilizándose. Apenas. Lovell exhaló aliviado, y luego se giró hacia Kiss. Lo tengo, señor. Orientando los propulsores para mantener la posición con precisión. Recibiendo, dijo el teniente Dominic, y luego se detuvo. Recibiendo algo, señor. Debe estar encriptado. Asegúrense de que lo está registrando, teniente. Afirmativo. Pero el software de descifrado no puede descifrarlo, señor. El capitán Kiss se volvió hacia los despliegues tácticos, medio esperando ver una nave Covenant en posición de disparo. No quedaba mucho de las flotas del Covenant ni del UNSC. Docenas de naves a la deriva en el espacio, liberando atmósfera y quemándose. El resto se movía lentamente. Unas pocas parpadeaban con fuego. Explosiones dispersas salpicaban al negro. Un indemne destructor del Covenant dio la vuelta, sin embargo, y abandonó el campo de batalla. Salió y se dirigió directamente hacia la Iroquois. Murmuró Lovell. Teniente Hal, comuníqueme con la Leviathan, canal prioritario Alfa, ordenó Kiss. Sí, señor, dijo ella. La imagen del vicealmirante Stanford apareció en el holotanque. Tenía una incisión en la frente y la sangre le llegaba a los ojos. Y se la limpió con una mano temblorosa, sus ojos ardiendo de ira. Kiss, ¿dónde diablos está la Iroquois? Señor, la Iroquois está en órbita geosincrónica sobre Côte d'Azur. Hemos destruido una nave de sigilo del Covenant y estamos en proceso de interceptar una transmisión segura desde el planeta. El vicealmirante lo miró un momento sin creer, y luego asintió como si esto tuviera sentido para él. Continúa. Tenemos un destructor del Covenant abandonando la batalla, que se dirige hacia nosotros. Creo que la razón de la invasión del Covenant puede estar en esta transmisión codificada. Y no quieren que lo sepamos, señor. Entendido. Hijo, aguanta. La caballería está en camino. En la pantalla de popa, las 8 naves restantes del UNSC rompieron sus ataques y se giraron hacia el destructor que se acercaba. 3 cañones MAC dispararon e impactaron en la nave Covenant. Sus escudos solo desaparecieron durante una fracción de segundo, y fue un giro en su nariz. Pero continuó hacia la Iroquois a velocidad de flanco. La transmisión terminó, señor, anunció el teniente Dominic. Cortada en la mitad del paquete, la señal fue terminada en la fuente. Maldita sea. El capitán Kiss consideró quedarse e intentar recuperar esa señal, pero solo por un momento. Decidió tomar lo que tenían y correr con ello. Alférez Lovell, sáquenos de aquí. Señor, la teniente Hal dijo. Mire, el destructor del Covenant estaba cambiando de rumbo. Junto con el resto de las naves del Covenant que sobrevivieron, se estaban dispersando y acelerando fuera del sistema. Están huyendo, dijo la teniente Hikowa, su normal calma de hierro reemplazada por el asombro. En pocos minutos, las naves del Covenant ya habían acelerado y desaparecido en el espacio rebufo. El capitán Kiss miró hacia atrás y contó solo 7 naves del UNSC intactas, con el resto de la flota destruida o inutilizada. Se sentó en su silla de mando. Alférez Lovell, llévenos por donde vinimos. Prepárense para recibir a los heridos. Vuelvan a presurizar todas las cubiertas no comprometidas. Jesús, dijo la teniente Hal. Creo que en realidad ganamos esta. Sí, teniente. Ganamos, respondió Kiss. Pero el capitán Kiss se preguntaba exactamente qué habían ganado. El Covenant había llegado a este sistema por una razón, y él tenía la sensación de que podían haber conseguido lo que buscaban. Capítulo 22. 2010 horas.
18 de julio de 2552. Calendario militar. Sigma Octanus 4. Côte d'Azur. Era hora de armar la bomba nuclear. El pequeño dispositivo tenía el poder de destruir Côte d'Azur, limpiar la infección del Covenant del planeta. John quitó cuidadosamente las tiras adhesivas del dispositivo nuclear táctico Havok y lo unió a la pared de la alcantarilla. El adhesivo de la media esfera negra se pegó y endureció al hormigón. Introdujo la llave del detonador en una ranura delgada en la cara de la unidad. No había indicadores externos en el dispositivo. En su lugar, una pequeña pantalla parpadeó en su pantalla de visualización indicando que la bomba estaba armada. Havok armado, apareció en su HUD, esperando la señal de detonación. El dispositivo, un explosivo neto de 30 megatones, solo podía ser detonado por una señal remota. Un problema aquí en las cloacas. Incluso el poderoso paquete de comunicaciones de una nave estelar sería incapaz de penetrar el acero y el hormigón que cubría la parte superior. John rápidamente instaló un transceptor de retorno a tierra, colocándolo en las tuberías que se encontraban por encima. Tendría que instalar otra unidad en el exterior para retransmitir la señal bajo tierra. Una línea directa que desencadenaría una tormenta nuclear. Técnicamente, los parámetros de su misión se habían cumplido. Los equipos verde y rojo harían que los civiles fueran evacuados pronto. Habían explorado la región y descubierto una nueva especie del Covenant, la extraña criatura flotante que desensamblaba y volvía a ensamblar maquinaria humana, como un científico o un ingeniero que desarmaba un dispositivo para aprender sus secretos. Podría abandonar y destruir la fuerza de ocupación del Covenant. Él debería irse. Había un ejército de Jackals y Grunts, incluyendo al menos un pelotón de veteranos con armadura negra, en las calles de arriba. También había 3 naves de descenso medianas del Covenant flotando en el aire. Las fuerzas de ataque de los marines habían sido masacradas, dejando a los Spartans sin respaldo. Su responsabilidad ahora era asegurarse de que su equipo saliera intacto. Pero las órdenes de John tenían una flexibilidad inusual. Y eso lo hacía sentirse incómodo. Se le había dicho que reconociera la región y reuniera información sobre el Covenant. Estaba seguro de que había más que aprender aquí. Ciertamente estaba entramando algo en el Museo de Côte d'Azur. El Covenant nunca antes se había interesado en la historia humana, o, de hecho, en los seres humanos o en sus artefactos de cualquier tipo. Había visto a un Jackal desarmado luchar mano a mano en lugar de recoger un rifle de asalto humano que estaba cerca. Y lo único para lo que el Covenant había usado los edificios humanos era para practicar tiro al blanco. Así que encontrar la razón por la que se apoderaron y estaban protegiendo el museo definitivamente calificaba como recopilación de información en su libro. ¿Valía la pena exponer a su equipo para averiguarlo? ¿Y si murieran, estaría desperdiciando sus vidas? ¿O gastándolas por algo que valiera la pena? Jefe maestro, Kelly susurró. Nuestras órdenes, señor. Abrió el canal de comunicación del equipo azul. Vamos a entrar. Usen sus silenciadores. No se enfrenten al enemigo a menos que sea absolutamente necesario. Este lugar está muy caliente. Solo asomaremos nuestras narices para ver en qué andan y nos iremos. 3 luces de reconocimiento centellearon. El jefe maestro sabía que confiaban implícitamente en su juicio. Solo esperaba merecer esa confianza. Los Spartans revisaron su equipo y montaron silenciadores en sus rifles de asalto. Se deslizaron silenciosamente por un amplio pasaje lateral de la cloaca. Una escalerilla oxidada llegaba hasta el techo, y una placa de acero había sido soldada en ese lugar. La pasta de termita ya está lista, reportó Fred. Quémala. El jefe maestro se apartó y miró hacia otro lado. La termita centelleaba tan brillante como un soldador de arco eléctrico, proyectando fuertes sombras en la cámara. Cuando terminó, había un dentado y brillante círculo rojo en el acero. El jefe maestro subió por la escalerilla, puso su espalda contra la placa, y empujó. Se desprendió con un chasquido metálico. Bajó la placa y la dejó a un lado. Conectó la sonda de fibra óptica y la introdujo por el agujero. Todo despejado. Flexionó los músculos de su pierna y empujó la armadura Mjolnir hacia arriba a través del agujero, tirando de sí mismo hacia la siguiente cámara con su mano izquierda. Su mano derecha sostenía el rifle de asalto silenciado como si no fuera más pesado que una pistola. Se preparó para un ataque enemigo. No pasó nada. Se adelantó y examinó la pequeña habitación. La cámara de paredes de piedra estaba oscura, y estaba revestida de estanterías. Cada unidad contenía frascos llenos de líquido claro y muestras de insectos. Las cajas y los cañones estaban cuidadosamente apilados en el suelo. Kelly entró a continuación, luego Fred y James. Captando señales de sensores de movimiento, dijo Kelly por el canal de comunicación. Atáscalas. Hecho, contestó ella. Puede que hayan capturado un poco de nosotros. Dispérsense, ordenó el jefe maestro. Prepárense para volver a saltar al hoyo si esto se calienta demasiado. De lo contrario, inicien la distracción y destrucción estándar. El traqueteo de pezuñas alienígenas sobre mármol resonaba tras una puerta a su derecha. Los Spartans se derritieron entre las sombras. El jefe maestro se agachó tras una caja y desenvainó su cuchillo de combate. La puerta se abrió y 4 Jackals se pararon en el marco de la puerta,
Tenían escudos de energía activa frente a ellos, distorsionando sus ya feas caras de buitre. El brillo blanco azulado del escudo de energía pulsaba a través de la cámara oscura. Bien, pensó el maestro jefe, eso debería arruinar su visión nocturna. Los Jackals tenían pistolas de plasma listas en sus manos libres. Los cañones de las armas se movían erráticamente mientras los alienígenas susurraban entre ellos. Y luego las estabilizaron mientras, con movimientos lentos y cuidadosos, se movían hacia adentro. Los alienígenas se abrieron en una formación delta irregular, el Jackal lideró 1 metro por delante de sus compatriotas. El grupo se acercó al escondite del jefe maestro. Hubo un ligero ruido, el tintineo de las botellas de vidrio al otro lado de la habitación. Los Jackals se dieron la vuelta y presentaron sus espaldas sin protección al jefe maestro. Él explotó desde su escondite y clavó su cuchillo en la base de la espalda del Jackal más cercano. Levantó el pie derecho y le dio en la nuca al siguiente Jackal, aplastándole el cráneo. Los alienígenas restantes giraron, interponiendo centelleantes escudos de energía entre ellos y él. Hubo 3 dosis de las MAV-5B silenciadas. Sangre alienígena, de color púrpura oscuro en la intensa luz blanco-azulada, salpicó a través de las superficies internas de los escudos de energía mientras las rondas silenciadas encontraban sus blancos. Los Jackals se derrumbaron. El jefe maestro tomó sus pistolas de plasma y recuperó los generadores de escudo sujetados a sus antebrazos. Tenía órdenes permanentes de recolectar ejemplares intactos de la tecnología del Covenant. La oficina de inteligencia naval no había podido reproducir la tecnología de escudos del Covenant, pero se estaban acercando. Mientras tanto, los Spartans usarían estos. El jefe maestro ató la pieza curvada de metal a su antebrazo. Tocó uno de los 2 botones grandes de la unidad y una película brillante apareció ante él. Entregó los otros dispositivos de escudo a sus compañeros de equipo. Presionó el segundo botón y el escudo colapsó. No los usen a menos que tengan que hacerlo, dijo. El zumbido y sus superficies reflectantes podrían delatarnos. Y no sabemos cuánto tiempo durarán. Recibió 3 luces de reconocimiento. Kelly y Fred tomaron posiciones a cada lado de la puerta abierta. Ella le dio un pulgar hacia arriba. Kelly tomó la punta y los Spartans se movieron, en fila única, por una escalera circular. Se detuvo durante 10 segundos enteros en la puerta del piso principal. Ella les hizo señas con la mano y emergieron en el nivel principal del museo. El esqueleto de una ballena azul estaba suspendido sobre el vestíbulo principal. El armatoste muerto le recordó al jefe maestro una nave del Covenant. Se apartó de la distracción y lentamente se movió sobre las baldosas de mármol negro. Curiosamente, no habían más patrullas de Jackals. Había cientos de Jackals fuera vigilando el lugar, pero ninguno dentro. Al jefe maestro no le gustaba eso. No se sentía bien. Y el jefe Méndez le había dicho 1000 veces que confiara en sus instintos. ¿Era una trampa? Los Spartans escalonaron su línea y se movieron con cautela hacia el ala este. Había exhibiciones de la flora y fauna local, flores gigantescas y escarabajos del tamaño de un puño. Pero sus sensores de movimiento estaban fríos. Fred se detuvo. Y luego, con una rápida señal de mano, hizo un gesto para que John se moviera a su posición. Estaba parado junto a un estante de mariposas clavadas con alfileres. En el suelo, boca abajo frente a ese estante, había un Jackal. Estaba muerto, aplastado. Había una huella de una gran bota donde había estado la espalda de la criatura. Lo que sea que haya hecho esto fácilmente pesaba 1 tonelada. El jefe maestro vio unas pocas huellas manchadas de sangre que se alejaban del Jackal y entraban en el ala oeste. Encendió sus sensores infrarrojos y miró a su alrededor. No había fuentes de calor aquí ni en las habitaciones cercanas. El jefe maestro siguió las huellas y le indicó al equipo que las siguiera. El ala oeste tenía exhibiciones científicas. Había generadores de electricidad estática y hologramas de campo cuántico en las paredes, un tapiz de flechas en movimiento y líneas que se retorcían. Una cámara de nubes estaba situada en una esquina con trazos subatómicos zigzagueando a través de sus confines nebulosos. El jefe maestro notó que estaba inusualmente activa. Este lugar le recordaba la clase de Dean Ridge. Una rama se abría hacia otra ala. La palabra geología estaba tallada en el arco de la entrada. A través de ese arco había una fuerte fuente de luz infrarroja, una línea muy delgada que se elevaba y salía del edificio. El jefe maestro solo alcanzó a ver un vislumbre de la cosa, un guiño y un parpadeo y luego desapareció de nuevo. Era tan brillante que sus sensores de infrarrojos se sobrecargaron y se apagaron automáticamente. Le hizo un gesto a James para que tomara el lado izquierdo del arco. Hizo que Kelly y Fred retrocedieran para cubrir sus flancos, y el jefe maestro se dirigió hacia la derecha del arco. Envió una sonda de fibra óptica por delante, la dobló ligeramente y la empujó hasta doblar la esquina. La sala contenía vitrinas con muestras de minerales. Había cristales de azufre, esmeraldas en bruto y rubíes. Había un monolito de cuarzo rosa sin pulir en el centro de la habitación, de 3 metros de ancho y 6 de alto. A un lado, sin embargo, había 2 criaturas. El jefe maestro no las había visto al principio, porque estaban muy móviles.
y eran muy grandes. No tenía ninguna duda de que una de ellas había aplastado al yacal que se había interpuesto en su camino. El jefe maestro estaba asustado todo el tiempo, pero nunca lo mostraba. Usualmente reconocía mentalmente la aprensión, la dejaba a un lado y continuaba, tal como había sido entrenado para hacerlo. Esta vez, sin embargo, no podía descartar fácilmente el sentimiento. Las dos criaturas tenían una forma vagamente humana. Medían unos 2,5 metros de altura. Era difícil distinguir sus rasgos. Estaban cubiertas de pies a cabeza con una armadura de color azul gris mate, similar al casco de una nave del Covenant. Reflejos azules, naranjas y amarillos eran visibles en los pocos parches de piel expuesta que tenían las criaturas. Tenían hendiduras donde deberían estar sus ojos. Los puntos de articulación parecían inexpugnables. En sus brazos izquierdos levantaban grandes escudos, gruesos como la placa de batalla de una nave estelar. Montadas en sus brazos derechos había armas masivas, de cañón ancho, tan grandes que el brazo que tenían debajo parecía mezclarse con el arma. Se movían con lenta deliberación. Uno de ellos tomó una piedra de la vitrina y la colocó dentro de una caja de metal de color rojo. Se inclinó sobre la caja mientras el otro giraba y tocaba el panel de control de un dispositivo que parecía una pequeña torreta láser de pulsos. El láser apuntaba directamente hacia arriba y hacia afuera, a través de la destrozada cúpula de vidrio que estaba sobre ellos. Esa había sido la fuente de la radiación infrarroja. El láser debió haber dispersado intermitentemente el polvo en el aire, irradiando suficiente energía hacia sus sensores para quemarlos. Algo tan poderoso podría transmitir un mensaje directamente hacia el espacio. El jefe maestro hizo un puño lento, la señal para que su equipo se quedara inmóvil. Luego, con movimientos lentos y deliberados, hizo un gesto a los Spartans para que se mantuvieran en alerta y se prepararan. Hizo señales a Fred y Kelly para que se acercaran. Fred se acercó sigilosamente a él. Kelly se deslizó junto a James. El jefe maestro levantó entonces 2 dedos e hizo un corte lateral, moviéndolos hacia la habitación. Se encendieron las luces de reconocimiento. Entró primero, se desvió a la derecha, con Fred a su lado. James y Kelly tomaron el flanco izquierdo. Abrieron fuego. Las balas perforadoras de blindaje hicieron sonar la armadura de los alienígenas. Uno de ellos se giró y colocó su escudo frente a él, cubriendo a su compañero, la caja roja y la baliza láser. Las balas de los Spartan no dejaron ni un rasguño en la armadura. El alienígena levantó ligeramente el brazo y señaló a Kelly y a James. Un destello de luz cegó al jefe maestro. Hubo una explosión ensordecedora y una ola de calor. Parpadeó durante 3 segundos antes de recuperar su visión. Donde Kelly y James habían estado, había un cráter en llamas que se agitaba lentamente. Nada más que carbón y ceniza quedaba de la cámara de ciencias detrás de ellos. Kelly se había movido a tiempo. Estaba agachada 5 metros más adentro de la habitación, aún disparando. James no estaba en ninguna parte. La otra gran criatura se giró para enfrentarse al jefe maestro. Presionó el botón del generador de escudos de su brazo y lo levantó justo a tiempo. El arma del alienígena más cercano volvió a destellar. El aire frente al jefe maestro virió y explotó, voló hacia atrás, estrellándose contra la pared, y patinó durante 10 metros antes de estrellarse contra la pared de la habitación de al lado. El generador del escudo yacal estaba al rojo vivo. El jefe maestro arrancó el dispositivo alienígena derretido y lo tiró. Esos pernos de plasma no se parecían a nada de lo que había visto antes. Parecían casi tan poderosos como los cañones de plasma estacionarios que usaban los Jackals. El jefe maestro se puso en pie de un salto y volvió a entrar en la sala. Si las armas de los alienígenas fueran similares a las pistolas de plasma del Covenant, tendrían que ser recargadas. Esperaba que los Spartans tuvieran tiempo suficiente para deshacerse de esas cosas. El jefe maestro aún sentía el miedo. Era más fuerte de lo que había sido antes. Pero su equipo seguía ahí dentro. Tenía que cuidarlos antes de poder permitirse el lujo de los sentimientos. Kelly y Fred rodearon a las criaturas, sus armas silenciadas disparando ráfagas rápidas. Se les acabaron las municiones y cambiaron los cargadores. Esto no estaba funcionando. No podían matarlos. Quizás un misil Hammer a quemarropa penetraría su armadura. La mirada del jefe maestro se dirigió al centro de la habitación. Miró fijamente por un momento hacia el monolito de cuarzo rosa. Por el canal de comunicación ordenó: cambien a rondas trituradoras. Él cambió la munición y luego abrió fuego contra el suelo bajo los pies de las enormes criaturas. Kelly y Fred cambiaron de munición y también dispararon. Las baldosas de mármol se rompieron y la madera de debajo se astilló en mondadientes. Una de las criaturas volvió a levantar su brazo, preparándose para disparar. «Sigan disparando», gritó John. El suelo crujió, se dobló y luego cayó. Los dos inmensos alienígenas se sumergieron en el sótano que había debajo. «Rápido», dijo el jefe maestro. Colgó su rifle y se trasladó a la parte trasera del monolito de cuarzo. «Empujen». Kelly y Fred apoyaron su peso contra la piedra y gruñeron con esfuerzo. El bloque se movió un poco. James se acercó a toda velocidad, chocó contra la piedra, puso su hombro junto al de ellos y empujó. Su brazo izquierdo había sido quemado desde el codo hacia abajo,
pero ni siquiera gimoteaba. El monolito se movió, se inclinó hacia el agujero. Y luego se volcó y se derrumbó. Aterrizó con un ruido sordo y un crujido. El jefe maestro miró por encima del borde. Vio una pierna izquierda blindada, y al otro lado del bloque de piedra, un brazo luchando por debajo. Las cosas seguían vivas. Sus movimientos se ralentizaron, pero no cesaron. La caja roja estaba precariamente equilibrada en el borde del agujero. Se tambaleaba. No había forma de llegar a tiempo. Se volteó hacia Kelly, la Spartan más rápida, y gritó: «Agárrala». La caja cayó, y Kelly saltó de un tirón. Agarró la piedra cuando la caja cayó, se retorció en el aire, rodó y se puso de pie, sosteniendo la piedra con seguridad en una mano. Ella se la dio al jefe maestro. La roca era un pedazo de granito y brillaba con algunas incrustaciones que parecían joyas. ¿Qué tenía de especial? La metió en su bolsa de municiones y luego pateó la baliza de transmisión del Covenant. Afuera, el jefe maestro escuchó el estruendo y el chillido del ejército de Jackals y Grunts. «Salgamos de aquí, Spartans». Puso su brazo alrededor de James y lo ayudó a seguir adelante. Corrieron hacia el sótano, asegurándose de darles a los gigantes atrapados bajo el peñasco un amplio espacio. Luego saltaron por el desagüe pluvial y entraron a las alcantarillas. Corrieron a través de la mugre y no se detuvieron hasta que salieron del sistema de desagüe y emergieron en los arrozales de la orilla de Côte d'Azur. Fred aparejó el relé de retorno a tierra a las tuberías que estaban por encima y colocó una antena rudimentaria en el exterior. El jefe maestro miró hacia atrás a la ciudad. Aeronaves Banshee circulaban por los rascacielos. Los reflectores de las naves de transporte del Covenant iluminaban las calles con una luz azul. Los Grunts se estaban volviendo locos. Sus ladridos y gritos se elevaban hasta convertirse en un estruendo impenetrable. Los Spartans se movieron hacia la costa y siguieron la línea de árboles hacia el sur. James se desmayó 2 veces en el camino y finalmente cayó en la inconsciencia. El jefe maestro se lo colgó del hombro y lo cargó. Se detuvieron y se escondieron cuando escucharon una patrulla de una docena de Grunts. Los alienígenas pasaron corriendo, o no vieron a los Spartans, o no les importó. Los animales corrían lo más rápido que podían para volver a la ciudad. Cuando estaban a 1 kilómetro del punto de encuentro, el jefe maestro abrió el enlace de comunicación. «Líder del equipo verde, estamos en su perímetro, y acercándonos», señalizando con humo azul. «Listos y esperándolo, señor», contestó Linda. «Bienvenido de nuevo». El jefe maestro activó una de sus granadas de humo y marcharon hacia el claro. El Pelican estaba intacto. El cabo Harland y sus marines se mantenían en sus puestos, y los civiles rescatados estaban a salvo dentro de la nave. Los equipos azul y rojo estaban escondidos en los arbustos y árboles cercanos. Linda se acercó a ellos. Ella hizo un gesto para que su equipo tomara a James y lo llevara al Pelican. «Señor», dijo ella, «todos los civiles a bordo y estamos listos para despegar». El jefe maestro quería relajarse, sentarse y cerrar los ojos. Pero esta era a menudo la parte más peligrosa de cualquier misión. Esos últimos pasos en los que podías bajar la guardia. «Bien, echemos un vistazo más al perímetro. Asegurémonos de que nada nos siguió». «Sí, señor». El cabo Harland se acercó y saludó. «Señor, ¿cómo lo hicieron?» «Esos civiles dijeron que los sacaron de la ciudad, pasando un ejército del Covenant». «Señor, ¿cómo?». John ladeó la cabeza interrogativamente. «Esa era nuestra misión, cabo», dijo. El cabo lo miró fijamente y luego a los otros Spartans. «Sí, señor». Cuando el líder del equipo verde informó que el perímetro estaba despejado, el último de los Spartans abordó el Pelican. James había recobrado el conocimiento. Alguien le había quitado el casco y apoyado la cabeza en una manta de supervivencia doblada. Sus ojos lagrimeaban por el dolor, pero consiguió saludar al jefe maestro con su mano derecha. John hizo un gesto hacia Kelly. Ella le administró una dosis de analgésico y James quedó inconsciente. El Pelican se elevó en el aire. A lo lejos, los soles calentaban el horizonte, y Côte d'Azur se perfilaba contra el amanecer. La nave de descenso aceleró repentinamente a toda velocidad hacia arriba, y luego se dirigió hacia el sur. «Señor», dijo el piloto a través del canal de comunicación, «tenemos múltiples contactos de radar que se acercan. Se acercan alrededor de 200 Banshees». «Nos encargaremos de ello, teniente», contestó John. «Prepárense para el pulso electromagnético y la onda expansiva». El jefe maestro activó su transceptor de radio remoto. Rápidamente tecleó el código final a prueba de fallos, y luego envió la transmisión de ráfaga codificada en su camino. Un tercer sol apareció en el horizonte. Borró la luz de las estrellas del sistema, luego se enfrió, de ámbar a rojo, y oscureció el cielo con nubes negras de polvo. «Misión cumplida», dijo. Gracias por escuchar. Like y suscripción si les gustó y pueden comentar cualquier cosa. Hasta la próxima, amigos.